¿Sabías que Japón fue derrotado por China y que en esa guerra murieron más de 15 millones de soldados? Hoy en Sombras del Conflicto presentamos Cuando Japón fue derrotado por China y murieron más de 15 millones de soldados. Es una historia que marcó el destino de Asia y redefinió lo que significa la resistencia, el sacrificio y el verdadero costo de la guerra. Empecemos. El origen del conflicto. Dos mundos destinados a enfrentarse. A finales del siglo XIX y principios del XX, Japón emergía como una potencia moderna. Tras la restauración Meiji, el país había dado un salto tecnológico impresionante. Ferrocarriles, industria pesada, un ejército disciplinado y una marina que rivalizaba con las mejores del mundo. Su ambición era clara: expandirse, dominar, construir un imperio en Asia. China, en contraste, parecía estar en decadencia. El gigante milenario estaba debilitado por guerras internas, corrupción, hambre y disputas entre facciones. A ojos de muchos, era un gigante dormido, incapaz de hacer frente a la maquinaria bélica japonesa. Sin embargo, esa visión era engañosa. China estaba herida, sí, pero no derrotada. Había millones dispuestos a luchar por su tierra, su cultura y su supervivencia. Guerrilleros en las aldeas, campesinos armados con lo poco que tenían y ejércitos que, aunque carecían del armamento japonés, estaban impulsados por un motivo más fuerte que cualquier cañón: el instinto de resistir. ¿Podría un país fragmentado detener al imperio más temido de Asia? La chispa de la guerra. Las primeras batallas. Japón cruzó la frontera con confianza absoluta. Sus generales creían que la guerra sería rápida, un desfile de victorias que consolidaría su dominio. Las tropas japonesas avanzaban con precisión, desplegando artillería y ocupando ciudades con la misma frialdad con la que movían fichas en un tablero de ajedrez. Pero lo inesperado ocurrió. En los bosques, en los caminos estrechos, en las aldeas escondidas, los esperaban las guerrillas chinas. Atacaban de noche, saboteaban líneas de suministro, incendiaban almacenes y desaparecían antes de que los japoneses pudieran reaccionar. Cada batalla era una trampa, cada avance un desgaste. Los soldados japoneses, entrenados para enfrentarse en campos de batalla abiertos, no estaban preparados para ese enemigo invisible que no seguía las reglas tradicionales de la guerra. Lo que debía ser una victoria relámpago se transformó en una pesadilla prolongada. Y lo más inquietante estaba por venir. La resistencia china no hacía más que crecer. El precio de la sangre. 15 millones de muertos. Con el paso de los meses, la guerra se volvió un pantano sin salida. Japón multiplicaba sus ofensivas, pero cuanto más se adentraba en el territorio chino, más terreno hostil encontraba. Las bajas comenzaron a acumularse en cifras aterradoras. Soldados caían no solo en combate, sino también por hambre, enfermedades y agotamiento. Los inviernos eran crueles, los veranos sofocantes y las líneas de suministro demasiado largas para sostener a un ejército invasor. En China, la tragedia era aún mayor. Millones de campesinos fueron arrastrados al conflicto, ya fuera como combatientes o como víctimas colaterales. Ciudades enteras quedaron reducidas a ruinas, aldeas vacías, campos abandonados. El número de muertos superó cualquier cálculo imaginable. Más de 15 millones de vidas apagadas, una cifra tan inmensa que cuesta concebirla. Detrás de cada número había un rostro, una familia, una historia truncada. ¿Es posible que un conflicto valga la vida de tantos seres humanos? ¿Qué clase de victoria puede justificarse sobre un cementerio tan inmenso?
Suscríbete al canal Sombras del Conflicto para seguir descubriendo historias como esta. Sigamos. El punto de quiebre. La caída del mito japonés. Japón, confiado en su poderío, decidió lanzar una ofensiva masiva. Era la oportunidad de golpear con toda su fuerza y demostrar al mundo que seguía siendo invencible. Decenas de miles de soldados marcharon convencidos de que aquella sería la campaña final. Pero lo que encontraron fue el infierno. Emboscadas cuidadosamente planeadas, sabotajes que destruían trenes y puentes, ciudades enteras que se levantaban contra los invasores. Las tropas japonesas comenzaron a caer en trampas mortales, rodeadas y desgastadas. El orgullo se convirtió en desesperación. La disciplina se rompió y los rumores de deserciones comenzaron a extenderse. Los bastiones japoneses, que parecían inexpugnables, se derrumbaron uno tras otro. Lo que debía ser el golpe final se transformó en una humillación histórica. Japón, el imperio que había jurado no retroceder, se vio obligado a aceptar la derrota. Y con ella, perdió algo más que territorios. Perdió el aura de invencibilidad que lo había rodeado durante décadas. Las consecuencias. Un nuevo equilibrio en Asia. La guerra dejó cicatrices imposibles de borrar. Japón, golpeado y humillado, perdió influencia en la región. Su economía se resintió, su pueblo quedó marcado por la pérdida de millones de vidas, y su sueño de dominio absoluto se derrumbó. China, en cambio, emergió con un nuevo orgullo. Había pagado un precio incalculable en sangre, pero había demostrado al mundo que no estaba destinada a desaparecer. Su resistencia se convirtió en símbolo de lucha, un recordatorio de que incluso el enemigo más poderoso puede ser derrotado si se enfrenta con determinación. El mundo entero observó con asombro. Asia ya no era la misma. El mito de Japón se había roto y la voz de China comenzaba a resonar con fuerza en la escena internacional. Este episodio, sin embargo, sigue siendo motivo de debates y controversias. Algunos historiadores discuten las cifras, otros cuestionan los relatos, pero lo que nadie puede negar es que el conflicto cambió para siempre el destino de millones. Si quieres descubrir más episodios ocultos como este, donde la historia nos revela sus secretos más oscuros, suscríbete al canal y acompáñanos en cada viaje al pasado. Japón, confiado en su poder militar, intentó dominar Asia, pero la resistencia china convirtió su invasión en un desastre que dejó más de 15 millones de muertos y rompió el mito de su invencibilidad. En Sombras del Conflicto recordamos que la guerra no se mide en territorios, sino en vidas perdidas. Suscríbete a Sombras del Conflicto para más historias ocultas del pasado. Hasta la próxima.